Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque les traigo un chismecito jugoso, de esos que les va a dejar con la boca abierta. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y comentadas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, mis amores, hoy nos vamos a sumergir de lleno en el mundo de Hande y Kerem. Han pasado algunos años desde que los vimos juntos en la pantalla, robándonos el corazón con su química innegable en Sen Kalkam, ¿verdad? ¡Ay, esos tiempos! Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que esas cenizas están a punto de reavivarse, pero de una manera que jamás imaginarían. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, o si llevas tiempo viéndome pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale clic al botón rojo que está por ahí abajo, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, y únete a esta familia que cada día crece más. Te prometo que no te arrepentirás. Aquí siempre encontrarás contenido interesante, entretenido, y sobre todo, mucho chisme jugoso. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense porque esto que les voy a contar es de alto impacto. No se trata de rumores infundados, ni de especulaciones sin sentido. No. Lo que les voy a revelar hoy es información que ha llegado a mis oídos desde fuentes muy cercanas a Hande y Kerem. Fuentes que por supuesto no puedo revelar, pero que son totalmente confiables. Y aquí va la bomba: Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto para el 26 de junio de 2025. ¡Boom! ¿Cómo se han quedado? Lo sé. Es una noticia que sacude los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, escúchenme con atención. No se trata necesariamente de una reconciliación amorosa, al menos no de momento. Aunque, quién sabe lo que pueda pasar. Ya saben que en el amor como en la guerra, todo vale. Pero volviendo al tema principal, todo apunta a que Hande y Kerem han recibido una oferta muy tentadora para protagonizar una nueva serie de televisión. Una serie que promete ser un éxito arrollador con una trama intrigante, personajes complejos y, por supuesto, mucha química entre los protagonistas. La verdad es que desde que terminaron Sen Kalkam, los fans de Hande y Kerem, los famosos Anker, no han dejado de pedir a gritos que vuelvan a trabajar juntos. Las redes sociales se han inundado de mensajes, peticiones y montajes con la esperanza de verlos de nuevo en la pantalla. Y parece que sus deseos podrían hacerse realidad antes de lo que imaginan. Ahora bien, ¿es lo que sabemos hasta el momento sobre este nuevo proyecto? Pues la información es todavía escasa y se mantiene bajo 7 llaves. Lo que sí puedo confirmarles es que se trata de una producción de gran envergadura, con un presupuesto millonario y un equipo de profesionales de primer nivel. Se rumorea que la productora detrás de este ambicioso proyecto es nada más y nada menos que Ayapm, una de las más prestigiosas de Turquía, conocida por series de gran éxito como Kara para Aşk y Medcezir. Esto le da aún más peso a la noticia, mis amores. Ayapm no suele apostar por proyectos mediocres, así que si están interesados en Hande y Kerem, es porque ven un potencial enorme. La trama, según me han contado mis fuentes, gira en torno a dos personajes que se reencuentran después de varios años separados. El destino, caprichoso como siempre, los vuelve a cruzar en circunstancias inesperadas, obligándolos a enfrentarse a un pasado que creían haber superado. Drama, romance, intriga y pasión, todo en uno. Imagínense las posibilidades. Podrían interpretar a antiguos amantes con asuntos pendientes, a socios de negocios enfrentados por una traición, o incluso a dos desconocidos unidos por un secreto del pasado. Las opciones son infinitas. Los roles de Hande y Kerem en esta nueva serie parecen estar hechos a medida para ellos. Personajes con los que pueden conectar a un nivel profundo, explorando sus emociones y mostrando su talento actoral en todo su esplendor. Imagínense la química explosiva que podrían transmitir en la pantalla. Sería un verdadero espectáculo. De hecho, he escuchado que los guionistas están creando los personajes pensando específicamente en las personalidades de Hande y Kerem, para que puedan aportar su propia esencia a la interpretación. Esto promete ser algo realmente especial. Pero ¿por qué hasta ahora no se ha hecho oficial esta noticia?
¿Qué es lo que está impidiendo que Hande y Kerem confirmen su participación en este proyecto? Pues, al parecer, hay varios factores en juego. Aquí es donde la cosa se pone un poquito más complicada, mis chismosos. En primer lugar, ambos actores tienen agendas muy apretadas. Hande está actualmente inmersa en varios proyectos cinematográficos y publicitarios, mientras que Kerem está trabajando en el desarrollo de sus propias producciones. Coordinar sus horarios y encontrar un hueco en sus respectivas agendas para este nuevo proyecto no está siendo tarea fácil. Y no solo eso, sino que también hay que tener en cuenta los compromisos que ya tienen adquiridos con otras marcas y productoras. Es un verdadero rompecabezas logístico. En segundo lugar, las negociaciones con la productora están siendo intensas y delicadas. Hande y Kerem quieren asegurarse de que el guión sea de calidad, que sus personajes estén bien desarrollados y que el proyecto tenga el potencial de alcanzar el éxito a nivel internacional. No quieren volver a trabajar juntos en algo que no esté a la altura de sus expectativas. Y hacen bien, mis amores. Después del éxito arrollador de Senkalkam, tienen que elegir cuidadosamente sus próximos proyectos para no defraudar a sus fans. He oído que están siendo muy exigentes con los detalles del contrato, desde el salario hasta el número de escenas románticas. Quieren tener control sobre su imagen y asegurarse de que el proyecto sea beneficioso para ambos. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está el tema de su relación personal. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron pareja durante el rodaje de Senkalkam. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las historias de amor más seguidas y comentadas del mundo del espectáculo. Sin embargo, la relación llegó a su fin de manera inesperada, dejando a sus fans con el corazón roto. ¡Ay, el amor! A veces es tan complicado. Volver a trabajar juntos después de una ruptura siempre es complicado. Hay que superar viejos rencores, dejar atrás el pasado y ser capaces de mantener una relación profesional y cordial en el set de rodaje. No es fácil, pero tampoco imposible. Y este es sin duda el mayor obstáculo que tienen que superar Hande y Kerem. Muchos se preguntan si podrán dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos sin que su historia personal interfiera en el proyecto. Es una gran incógnita. Mis fuentes me aseguran que Hande y Kerem están trabajando en ello. Han mantenido varias conversaciones en las últimas semanas, intentando limar asperezas y llegar a un entendimiento. Ambos son conscientes de la expectación que ha generado esta posible colaboración y están dispuestos a hacer un esfuerzo para complacer a sus fans. Eso es lo que me gusta oír. Madurez y profesionalismo ante todo. Parece que han llegado a la conclusión de que su relación personal no debe afectar sus carreras y que, si pueden trabajar juntos de manera respetuosa, podrían crear algo realmente mágico. Además, ambos son actores muy profesionales y saben que este nuevo proyecto podría ser una oportunidad única para relanzar sus carreras y consolidar su posición como estrellas internacionales. No quieren dejar escapar esta oportunidad por culpa de problemas personales. Y es que el mundo del espectáculo es muy competitivo, mis amores. Una oportunidad como esta no se presenta todos los días, y Hande y Kerem lo saben muy bien. Si logran superar sus diferencias y trabajar juntos, podrían convertirse en la pareja del momento a nivel mundial. Pero, ¿qué pasaría si Hande y Kerem deciden no aceptar la oferta? ¿Qué pasaría si este proyecto se cae definitivamente? Pues la verdad es que sería una gran decepción para sus fans. Pero como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar. Es mejor no crear falsas expectativas y esperar a que la noticia se confirme de manera oficial. Ya saben cómo son los rumores, mis chismosos. A veces son ciertos, a veces no. Así que lo mejor es tomárselo con calma y esperar a tener información confirmada. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de los trabajos anteriores de Hande y Kerem, reviviendo sus momentos más memorables en Senkalkam y soñando con la posibilidad de verlos de nuevo juntos en la pantalla. Nunca perdamos la esperanza. Y hablando de Senkalkam, ¿sabían qué? Bueno, esto es un pequeño paréntesis. ¿Sabían que la serie estuvo a punto de no hacerse? Al parecer, los guionistas tenían muchas dudas sobre la viabilidad del proyecto y no estaban seguros de si la historia iba a conectar con el público. Menos mal que al final se decidieron a seguir adelante. Imagínense lo que nos hubiéramos perdido. Y otra curiosidad, Hande y Kerem improvisaron muchas de las escenas de la serie.
Su química era tan natural y espontánea que los directores les daban libertad para improvisar y añadir sus propios toques personales a los diálogos. Y vaya que funcionó. Esas escenas improvisadas eran las más divertidas y románticas. Pero volviendo al tema de la posible colaboración entre Hande y Kerem, quiero dejar claro que todo lo que les he contado hasta ahora son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. La decisión final está en manos de los actores y de la productora. Así que no me culpen si al final la noticia no se confirma, mis amores. Yo solo les estoy transmitiendo lo que he escuchado de mis fuentes confiables. Así que, por favor, no se hagan ilusiones demasiado pronto. Mantengan la calma y esperemos a ver qué pasa. Si la noticia se confirma, seré la primera en contárselo. Lo prometo. Y si no se confirma, pues seguiremos disfrutando de otros proyectos de Hande y Kerem por separado. Siempre hay opciones. Lo importante es no perder la esperanza y seguir apoyando a estos dos talentosos actores que tanto nos han hecho soñar. Hande y Kerem se merecen todo el éxito del mundo. Son dos estrellas que brillan con luz propia. Además hay que tener en cuenta que incluso si este proyecto no se concreta, hay muchas otras posibilidades para Hande y Kerem. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen una larga carrera por delante. Estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus trabajos y conquistando nuestros corazones. Así que no hay que desanimarse. En resumen, mis queridos chismosos, la noticia bomba de hoy es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto para el 26 de junio de 2025. Se trata de una serie de televisión con una trama intrigante, personajes complejos y mucha química entre los protagonistas. Sin embargo, la noticia no está confirmada al 100% y hay varios factores en juego que podrían impedir que se concrete. Así que mantengan la calma y esperemos a ver qué pasa. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de noticias y mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Es mi pasión. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Sus comentarios, likes y suscripciones me motivan a seguir creando contenido de calidad y a traerles siempre los mejores chismes. Gracias, gracias, gracias. Son los mejores. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero pedirles un favor, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta posible colaboración entre Hande y Kerem. ¿Les gustaría verlos de nuevo juntos en la pantalla? ¿Qué tipo de personaje les gustaría que interpretaran? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Juntos somos más fuertes. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, manténganse chismosos. Caraguinho.